Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Raúl Rodríguez y el objetivo de este canal es básicamente contarte cuál fue mi experiencia con los productos digitales, cómo es que mi vida dio un giro de 180 grados, me permitió viajar a múltiples países. De hecho, el año pasado que grabé este video, literalmente me he subido a un avión cada mes. Entonces fue muy interesante porque me permitió viajar alrededor del mundo, a Europa, a América y sobre todo conocer muchas personas y muchos mentores y muchos amigos que se dedican a este mundo digital y que tienen mucho éxito dentro del rubro. Hoy en día yo siento que mi vida ha cambiado muchísimo simplemente por el hecho de tomar acción, ¿no? Y te cuento un poco sobre mi vida. Antes yo estudiaba ingeniería industrial y me llegué a formar como ingeniero industrial. Cuando empecé a los 18 años, empecé pues con mi carrera, empecé con una expectativa de poder generar un salario fijo y empezar a emprender también en este mundo, ¿no? Mi padre es emprendedor y mi mamá es más de un trabajo, entonces como que ambos me inculcaron como esas dos tendencias, por así decirlo. Entonces, una vez que yo empecé con este mundo de empezar a estudiar una carrera, me surgió una oportunidad de poder ir a Estados Unidos, de work and travel y empezar a viajar un poquito más y empezar a trabajar ahí. Es ahí donde yo fui como inmigrante y me di cuenta de la vida dura que era allá. Empecé a trabajar como limpiacasas, limpiabaños, fui a un hotel, empecé a limpiar baños, empecé a limpiar casas. De ahí agarré un segundo trabajo que era básicamente como un lavaplatos. También agarré otro trabajo que era básicamente como si fuese mesero. Entonces tenía tres trabajos, prácticamente no dormí absolutamente nada. Estuve allá 3 meses y luego ahí volví a Perú. Conocí muchos amigos, entendí lo que era generar ingresos en dólares y absolutamente todo lo que había ahorrado. Mi mentalidad en ese momento, a los 18 años, era comprarme un carro. Entonces volví, estaba buscando un montón de carros, había ahorrado mis primeros $3,000, empecé a buscar un montón de opciones para poder ver cómo es que podía dar la primera inicial y después de buscar mucho tiempo me di cuenta un poquito del mundo del coaching. Un amigo me empezó a contar un poquito que estaba yendo a sesiones psicológicas, a sesiones de coaching y yo decía que es coaching y de ahí empecé a buscar un poquito mejor cómo es que yo podía mejorar internamente y como que dejé un poco de lado la opción de comprarme un carro. Entonces empecé a buscar muchas formaciones y creo que fue como que la primera formación high ticket que compré. En ese momento no sabía que era high ticket o productos de alto valor. Entonces fue como que la primera inversión que yo hice. Recuerdo que estaba investigando muchísimo y empecé a encontrar un centro de formación en Perú y pues simplemente habían como que dos opciones, ¿no? Uno creo que valía como $1,800 y el otro valía como 3,500, algo así. Entonces como que no me alcanzaba para el otro, pero yo descubrí que en el otro iba a conocer empresarios grandes, iba a tener mucho más contactos y sobre todo era joven, ya en ese momento ya tenía 19 años y estaba buscando la forma en cómo mejorar yo. Entonces decidí irme por la opción más cara, le pedí dinero prestado a mi hermana y a mi mamá para poder empezar a pagar lo que me faltaba porque simplemente quería pagar de una vez de una sola cuota y librarme de ese tema. Entonces ahí me quedé sin dinero, me quedé pobre prácticamente y fui a las primeras clases y me resultó muy interesante porque empecé a conocer empresarios. Creo que yo era el más chiquito, tenía 19 años, estaba ahí al costado de un montón de empresarios súper grandes que estaban queriendo mejorar o que estaban queriéndose preparar para sus empresas. Muchos eran jefes, gerentes generales y muchos eran también empresarios exitosos. Entonces llegó un momento en el cual me junté pues con jefes de recursos humanos de empresas transnacionales en Perú súper interesantes y también empresarios. Entonces como que fui por el lado de los jefes porque en ese momento yo quería tener pues una carrera, quería pagar bien y es ahí en el cual yo descubrí que en ese momento para mí generar 10,000 soles o más o menos $2,000 era un montón de dinero para mí, era increíble mensualmente tener esa recurrencia y pues empecé a preguntarle a las personas qué es lo que tenía que hacer y ahí es donde me di cuenta que realmente tener un mentor te ayuda bastante, porque te da una percepción de la vida porque tiene ya años de recorrido. Entonces muchas de las personas me dijeron cómo optimizar mi CV, qué es lo que tenía que mejorar, cómo tenía que mejorar, y me compartieron muchas ideas porque me veían muy chiquito. Después también en el lado, me empecé a juntar mucho con el lado de empresarios porque hacíamos dinámicas, entonces también me junté con muchos empresarios del rubro textil, del rubro agrario y también del rubro de la belleza. Entonces empecé a entender un poquito mejor. Es ahí en cual conozco a mi primera socia que confió en mí, empezamos a hacer un poco del mundo del coaching, empezamos a hacer un poquito de eventos presenciales. Yo creo que era el primer evento presencial, empezábamos a vender por internet.
Creo que fue la primera vez que veíamos la parte de generación de contenido. Ella era como que la experta, por así decirlo, generar contenido. Y después yo era la persona que le ayudaba un poquito en el tema de marketing, de las partes de programación y todas esas cosas más técnicas. Ahí fue donde empecé a aprender un poquito mejor cómo es que le tenías que vender con un sistema único al cliente, como que le vendíamos a la persona la rueda de la vida, que era un poco del mundo del coaching, y le vendíamos directamente como si fuese un sistema nuevo y novedoso que le pusimos un nombre. Una vez que empezamos con eso, fue como que la primera vez que yo intenté organizar con un evento presencial. Me apalanqué de la universidad. Yo estoy en una universidad muy prestigiosa en Perú. Entonces me apalanqué a mi universidad, empecé a preguntar, a contactar a un montón de personas y entendí muy bien cómo era la parte de hacer un mini evento. Hicimos un evento de más o menos 60 personas, lo que cabía en el auditorio. Hicimos una asociación con un chico que era networker, ¿sí? Era un señor que ya tenía muchos resultados, hacía más o menos unos 3,000 a 5,000 dólares mensuales. Y netamente ese fue mi camino de empezar un poco con el mundo del marketing digital. Yo no sabía absolutamente nada. Después de un tiempo empecé la parte de formación como coach, empecé intentando vender uno que otro producto digital o producto físico, sesiones uno a uno. Después descubrí que era muy desgastante, lo dejé, seguí y terminé mi carrera profesional. Dentro de mi carrera profesional intenté varios emprendimientos. De hecho, mi universidad fue como que encontré muchos amigos que tenían el tema de emprendimiento y de ahí empecé a conectarme con algunos amigos que me dijeron para ir como a startups, que son básicamente centros de incubación tecnológica. Empezamos a hacer una financiera tecnológica que era básicamente algo que se llama como una especie de transacciones internacionales que eran automáticas, que en ese momento nadie lo tenía. Hoy en día ya mucha gente lo tiene. También intentamos hacer como loncheras orgánicas para colegios que eran de alto estatus, de personas que estaban muy ocupadas y que no tenían tiempo para ir a loncheras. Después cada uno de esos proyectos fue muriendo hasta que después en una conversación con un amigo de la universidad descubrimos que podíamos vender bebidas alcohólicas, piscos y vinos, y es ahí donde el cual nos asociamos, empezamos a producir y comprar botellas, empezamos a intentar pues traer un montón de producción, intentar buscar empresas, personas, bodegas que nos intenten comprar. Afortunadamente uno de mis amigos encontró una empresa para poder tener como un primer cliente ya formal, por así decirlo, y le empezamos a vender como 1,000 botellas a esa persona. Literalmente estuvimos como hasta las 3 de la mañana, era muy complicado, la logística era horrible, teníamos que invertir un montón para traer un montón de botellas con pisco, que es de Perú básicamente, y vinos también vendíamos. Y después fue como que un embrollo muy interesante porque es como que trabajábamos y después en las noches, en las madrugadas, hacíamos el tema de la logística para entregar los pedidos a tiempo. Después, gracias a otro contacto, tuvimos una primera tienda que era básicamente en un centro comercial muy reconocido en Perú, y empezamos a vender ahí. Después de trabajar, después de salir de mi trabajo normal como ingeniero hasta las 6 de la tarde, me iba corriendo a ese local físico y yo era el que atendía, y lamentablemente como que me aburría un poquito porque estaba sentado y esperando a traer clientes y no sabía mucho sobre redes sociales. Luego después llegó pandemia, que quebramos ese negocio, me despidieron de mi trabajo, todo fue mal, pero afortunadamente, menos mal, yo ya estaba buscando alternativas en el mundo digital. Entonces como que empecé un poco en el mundo de los lanzamientos, empecé a intentar buscar expertos, lanzarme a mí mismo, nada funcionó, era como que mucho trabajo, me sobresaturé, también estaba muy estresado por generar ingresos. Entonces llegó un momento después de un año que encontré a un experto que hablaba sobre venta directa, que era un argentino que quería pues vender sus productos, que había tenido muy buenos resultados vendiendo un producto de belleza. Entonces nos asociamos con él, yo empecé a lanzarle. El primer lanzamiento invertimos $100, sacamos $500. El segundo lanzamiento invertimos esos $500 de nuevo y sacamos unos 1,500, y después invertimos 1,500 y sacamos 5, y después invertimos la mitad de esos 5, 2,500, y no tuvimos retorno. Entonces es como que ahí se cayó el negocio. Yo creo que si hubiésemos continuado hubiese sido mejor, pero lamentablemente no estábamos dispuestos en ese momento a perder dinero. Entonces simplemente quedó ahí la relación con el productor, lo dejamos netamente ahí y empecé a buscar otras opciones.
Es ahí en el cual yo veo un mentor americano que me dice básicamente, oye, yo vendo productos, pero yo vendo de forma pues constante, no hago lanzamientos. Entonces me interesó mucho, empecé a estudiar, empecé a aplicar, empecé a ver un montón de videos de YouTube, empecé a ver cómo es que se podían vender esos productos digitales. Después empecé a afiliarme a un producto digital y después me di cuenta que no tenía tanta rentabilidad, creé mi propio producto digital y es ahí en el cual yo dije, ok, yo le puedo hacer todas las modificaciones posibles a este producto digital como para poder venderlo. Entonces descubrí cómo es que un primer producto digital me traía rentabilidad porque lo vendía por Facebook Ads, o sea, invertía dinero en publicidad y pues Facebook Ads automáticamente me traía esos clientes a mi página de ventas. Al principio tenía una página de ventas en texto y después vi que ese texto no funcionaba y lo convertí en una página de ventas en formato video. Tenía una duración de unos 10-15 minutos, literalmente eran PowerPoints así con letritas y era mi voz o era una voz artificial con la que yo trabajaba y en ese momento había aprendido un montón, tenía bastante conocimiento, pero me faltaba aplicar mucho más. Entonces ahí en el cual pues pagué una mentoría, empecé a capacitarme un poco. La primera mentoría que pagué $1,500 a un mentor para que me enseñara cómo es que yo podía obtener ese sistema y podía empezar a hacer todo este proceso. Una vez que lo apliqué, empecé ya a armar mejor mi video de ventas, de persuasión, empecé a entender un poquito mejor cómo es que yo podía invertir en anuncios publicitarios y después pues mis primeros resultados fueron increíbles. Ese producto se vendía muy bien, era un producto de $29 y después una vez que empecé a vender ese primer producto me di cuenta de la rentabilidad que yo tenía, ¿no? O sea, tenía mucha rentabilidad del primer producto, invertía unos $10 y vendía un producto de $29, tenía rentabilidad. Pero yo descubrí después que habían personas que vendían ese primer producto y después vendían productos complementarios. O sea, ¿qué quiere decir? De que abajito, una vez que compras, hay como para seleccionar algunos otros productos. Entonces como que me di cuenta ahí de que podía tener más rentabilidad de lo que yo había tenido. Era como que un coste de oportunidad, ¿no? Después le pagué a otro mentor, otra mentoría y empecé a entender un poquito mejor cómo era el sistema de funnels dentro de ese producto como para poder tener incluso más rentabilidad. Entonces ahí entendí lo que eran los order bumps, que son los productos complementarios, los upsells, que son una vez que compras un producto te sale otra página para comprar otro producto. Entonces una vez que entendí eso, mi rentabilidad se fue al cielo. O sea, imagínate, estaba vendiendo un producto de $29, me estaba costando $10, $11 una compra y después la persona me compraba los productos complementarios y después la persona me compraba el upsell, que era el producto con un mayor valor. O sea, por ejemplo, si vendes un producto de $29, después vendes otro producto de $50. Entonces era como que estaba teniendo muchísima rentabilidad gracias a que le pagaba un mentor, gracias a que me pude capacitar y hoy en día me sigo capacitando. Entonces es como que la historia en la cual yo vengo de los productos digitales, de cómo venderlos más que todo de forma automática. Yo también intenté hacerme viral, por así decirlo, hice muchos videos, intenté sacar un montón de contenido, ofrecí recursos gratuitos, pero yo creo que la mejor opción para poder vender un producto digital es netamente que una persona te pague un producto de bajo valor para que confíe en ti y después poco a poco puede ir subiendo dentro de esa escalera de valor, dentro de ese funnel o dentro de ese embudo de ventas que tú tengas. Y si aún no lo tienes, te quiero ayudar. Vamos a subir videos cada semana dando contenido de valor, un poquito sobre cómo es que tú puedes independizarte. O sea, para esto hoy en día tengo 28 años y yo creo que en este mundo tiene muchísimo por recorrer. El mercado americano está 10 años siempre por delante del mercado latinoamericano y hoy en día también que me ando capacitando con brasileños, los brasileños están 5 años por delante. Entonces cualquier cosa que tú veas de mí va a ser netamente de algo que yo he estado aprendiendo y que te lo voy a compartir dentro de este canal para que tú puedas entender todo este proceso. También te voy a compartir experiencias de masterminds, experiencias de eventos, los viajes a los cuales voy. Hoy en día ya viajo más que todo por eventos presenciales, masterminds, a los cuales me reúno con gente que hace muchísimo dinero en este mundo. O sea, incluso cifras que antes que yo consideraba que $2,000 para un gerente era demasiado, hoy en día las cifras
superan los 100,000, medio millón de dólares, hasta $1,000,000 al mes, lo cual es una locura. Y yo creo que se puede lograr. Tienes que tener el conocimiento adecuado, tienes que tener la capacitación adecuada y tienes que tener el mentor correcto que cumplas con los valores. Porque hay muchas personas que simplemente quieren buscar un mentor porque les muestran un Lambo, porque les muestran un Rolex, porque les muestran una vida de ensueño, pero no te muestran como que su proceso, qué es lo que quieren lograr, cómo lo quieren lograr y de qué forma están compartiendo todo esto. Entonces yo te lo quiero compartir. Voy a sacar videos que ya he ido y ya he viajado a otros masterminds y a todos los masterminds y todo lo que voy aprendiendo dentro de este canal, y te voy a ir compartiendo todas las experiencias. Entonces te veo dentro, suscríbete dentro de este canal para que puedas ver todas las actualizaciones. Vamos a sacar videos cada semana y debajo de este video también vas a tener un link para el cual vas a poder agendar una sesión. La sesión es gratuita, en la cual tú puedes ver cómo es que te podemos ayudar y cómo es que podemos trabajar juntos. Así que te veo dentro, suscríbete, dale like y déjame tu comentario si te sirvió alguno de estos tips que yo te he dado, si te gustó mi historia y si quieres aprender mucho más.